Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión pues vamos a continuar con la parte de historia de México. Y en este video corresponde a la unidad 3, segunda intervención francesa y segundo imperio. Entonces pues para empezar vamos a hacer un poco de la recapitulación de los hechos que sucedieron en años posteriores. Recordemos que de 1810 a 1821 es cuando se da la Guerra de Independencia, en donde el territorio de la Nueva España se convierte en México. Entonces, desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821 es donde se da precisamente toda la lucha por obtener el territorio, controlar el territorio de la Nueva España y así con tomar el control para poder generar la independencia de México. Hubo muchas muertes, la primera de ellas fue la de Miguel Hidalgo, después siguió la de José María Morelos y Pavón, y todo eso pues precisamente desemboca hasta que Agustín de Iturbide pues firma precisamente ese tratado que nos hace reconocer como una nación independiente. Posterior a ello, pues precisamente Agustín de Iturbide pues se proclama un año después emperador de México. Todo esto se hace pues precisamente por tratar de organizar un poco la nación, la cual pues precisamente acaba de nacer. Entonces pues precisamente en 1822 Agustín de Iturbide encabeza el primer imperio mexicano. Pero pues con algunos tratados y con algunas excepciones, pues en 1824 pues surge una nueva constitución, la cual pues establece que México va a ser una república tripartita y federalista con un presidente al frente de la nación. Con esto pues precisamente el primer presidente de México que tenemos es Guadalupe Victoria, el cual pues es el primero que gobierna como tal. En años posteriores a ello, pues precisamente se establecen muchas rivalidades entre liberales y conservadores y pues existen dificultades internas y externas en México en cuanto a relaciones exteriores, lo cual pues precisamente hace un clima inestable para México en cuanto a relaciones exteriores. Todo esto pues precisamente se nota en la guerra de los pasteles entre México y Francia en 1838 y 1839, o por ejemplo la guerra de México y Estados Unidos por territorios de Texas y de la frontera norte en los años de 1846 y 1848. Posterior a ello pues se dieron las leyes de reforma y posterior a ello pues también se da la Constitución de 1857 promulgada por Ignacio Comonfort, en donde pues precisamente se refrenda la soberanía nacional bajo parámetros más que nada liberales, desechando muchas ideas conservadoras que se seguían teniendo. En esta Constitución de 1857 es en donde precisamente se da muchas muchos cortes entre la relación entre Estado y clero, y pues posterior a ello pues se ve muy presente en la Guerra de los 3 Años, en donde pues precisamente los conservadores pues a base de que no les gustaron las reformas pues se levantan en armas contra los liberales. Entonces pues todo esto se desemboca en la segunda intervención francesa, que es precisamente lo que veremos el día de hoy. Entonces, precisamente con esa segunda intervención francesa, pues Francia invade a México precisamente para tomar control de su territorio por algunas deudas externas que él tenía. Y bueno, vamos a ver que precisamente todo esto consolida con el imperio de Maximiliano, que es el segundo imperio en México. Entonces, pues vamos a entrar un poquito como en contexto para explicar todo esto de la segunda intervención francesa. Entonces, pues precisamente debido a las irregularidades internas entre la logia yorkina y la logia escocesa, que nuevamente se resume entre la parte liberal y la parte conservadora, con las ambiciones imperialistas dominantes en Europa, especialmente las del Imperio francés, fijaba su atención sobre América. Un tercer factor que en juego se generó a partir de 1861, cuando estalló la Guerra de Secesión e impidió a Estados Unidos intervenir y poner alto a los intereses franceses de Napoleón III sobre el territorio mexicano. En tales circunstancias, el emperador francés se apoyó en otros reinos europeos para invadir a México. Poco después de ofrecer a Maximiliano de Habsburgo y a Carlota de Bélgica el trono de México, el segundo imperio fue efímero e inestable, como lo habían sido inicialmente el de Agustín Iturbide, y cayó ruinosamente al quedar abandonado por su suerte, por el bando conservador y por las tropas francesas. Entonces, pues más que nada este texto pues nos da un poco de contexto internacional de cómo sucedió la segunda intervención francesa, precisamente con el
poder militar de Napoleón III por parte de Francia y su expansión a lo largo de Europa, pues precisamente fijó especial interés en México para poderlo hacer su colonia. Todo esto pues precisamente apoyado de otros reinos europeos, pues invadió a México con el pretexto de la deuda externa y pues precisamente logró vencerlo e instaurar un nuevo imperio en México, que es el conocido Segundo Imperio de Maximiliano. Pero bueno, ahora sí vamos a ver por qué sucedió esta segunda intervención francesa. Entonces, pues estamos en los años de 1861, posterior precisamente a la Guerra de los Tres Años. Recuerden que la Guerra de los Tres Años pues, fue de 1858 a 61. Entonces, del 61 al 67 sobrevino la segunda intervención francesa en México. En este, Napoleón III promovió la intervención armada a raíz de la minatoria decretada por Benito Juárez para suspender provisionalmente el plazo de 2 años del pago de intereses a la deuda externa. Como hemos visto en videos anteriores, pues México se encontraba muy endeudado con los demás países a causa de guerra tras guerra, tras guerra, tras pobreza, tras problemas con la comida. México en realidad estaba en una situación muy inestable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace ese Benito Juárez? Pues manda una carta en donde pues, precisamente se decreta suspender el pago de intereses a la deuda externa por 2 años, cosa que pues precisamente a Francia no le gusta y pues Napoleón III pues envía tropas para poder atacar a México. Entonces, pues en realidad, ¿cuál era el propósito de Napoleón III? Pues era derrocar al régimen político sostenido por el gobierno liberal de Benito Juárez. ¿Todo esto para qué? Para impulsar los intereses imperialistas franceses desde México hacia el resto de América Latina. O sea, en pocas palabras, quería volver a ser México una colonia. ¿Cuál era la justificación de Napoleón para realizar estos actos? Pues precisamente era defender los intereses económicos de la población francesa ante el incumplimiento de México por culpa de la moratoria de Benito Juárez. En pocas palabras, usaron el pretexto de la deuda externa para poder invadir a México y poder recuperar el dinero que se le debía, ¿no? Ya que pues México le debía en realidad a muchos países debido a todas las guerras y todos los conflictos que tuvo en los primeros años de su existencia. Pero pues Francia y especialmente Napoleón III pues fijaba en México otros intereses aparte de el obtener dinero, sino más que nada quería hacerlo una colonia nuevamente. Entonces pues todo esto pues nuevamente inicia en 1861 con la moratoria de Benito Juárez. Entonces pues en la moratoria de Benito Juárez pues se suscita posterior a la Guerra de los 3 años. En la cual, como ya sabemos, pues triunfó el bando liberal. En ese término de la Guerra de los 3 años, pues Juárez permanece al frente de la nación y sostiene vigente la Constitución de 1857. En ese entonces el presidente Juárez expulsa del país a ministros del clero que por mandato del Papa Pío IX habían desconocido la Constitución. El 17 de julio Benito Juárez decreta la suspensión provisional del pago de intereses de la deuda externa por 2 años, que es la conocida moratoria de Juárez. Entonces, pues veamos que precisamente posterior a la guerra de los 3 años, pues Juárez expulsa a muchos del clero, que precisamente los veía como principales enemigos, y pues empieza toda esta persecución y todo este problemático, todo ese problema internacional. ¿Qué pasa después? El Tratado de Londres, en octubre del mismo año, 3 países acreedores, Francia, Inglaterra y España, firman un acuerdo tripartita conocido como el Tratado de Nombres. El propósito de dicho convenio fue obligar al gobierno de Benito Juárez a suspender la moratoria y restablecer el pago de sus compromisos económicos con el extranjero, para lo cual dichas naciones determinaron desplazar sus buques de guerra y bloquear las aduanas marítimas mexicanas en aguas del Golfo de México como trasfondo de los hechos. Francia se propuso escalar los desacuerdos con México para justificar una eventual intervención armada. Entonces, con este Tratado de Londres, pues era como se defendían aquellos países a los que les debía México, en el cual pues decía prácticamente que si no le pagaban, pues iban a invadirlos, ¿no? Uno de los principales interesados nuevamente, pues era Francia.
En 1862 se da el Tratado de la Soledad. En este Manuel Doblado es nombrado como representante del gobierno de Benito Juárez para negociar con Juan Prim, designado por los países acreedores. Entre febrero y abril se acuerda la moratoria de Benito Juárez que se cancele a cambio de que Francia, Inglaterra y España retirasen sus tropas de México. España e Inglaterra suspenden las hostilidades contra México, pero Francia anuncia su intención de llevar a cabo una intervención armada. El Partido Conservador ofrece su respaldo político y militar a Napoleón III, emperador francés. Entonces, pues precisamente en consecuencia del Tratado de Londres y en consecuencia de que ya estaban tropas tanto españolas como de Inglaterra y de Francia en México, pues se da este Tratado de la Soledad. En este tratado Manuel Doblado y Juan Prim pues establecen que nuevamente se va a pagar la deuda externa, pero pues ya Francia pues nuevamente tenía otros intereses y pues más que nada Napoleón III pues dice que sigan, ¿no? Sigan en cuanto a invadiendo a México, en cuanto a conquistar ciudades y más que nada pues precisamente los conservadores veían de cierta forma a Francia como unos aliados, por consecuencia pues los apoyan. Todo esto pues nuevamente para establecer el modelo al cual estaban acostumbrados en anterior a la independencia. ¿Qué sucede? Una de las batallas importantes en esta intervención francesa pues es la batalla del Puebla del 5 de mayo. En esta pues sucede pues, la famosa batalla del 5 de mayo en Puebla, en, en en la cual pues por mandato de Napoleón III las tropas francesas invaden el territorio mexicano, pero son derrotados por los generales Ignacio Zaragoza, Celestino Negrete y Porfirio Díaz, que pues es una figura importante la de Ignacio Zaragoza y Porfirio Díaz más adelante. A las afueras de Puebla, el día 5 de mayo, con ese triunfo de las tropas mexicanas, da inicio a la guerra entre ambas naciones. En México se generaliza el sentimiento nacionalista y el Partido Liberal de México como garante de la soberanía y de la defensa del país. Benito Juárez es reconocido ampliamente por casi todos los gobiernos estatales como presidente legítimo de México. También el gobierno de Estados Unidos y muchas naciones del continente americano reconoce a Juárez y al proyecto liberal, a la vez que expresan su rechazo contra la prepotencia francesa. Entonces, pues, ¿por qué es importante esta batalla del 5 de mayo? Pues, para empezar, se ganó varios militares y aparte indígenas armados con machetes, pues, le ganaron al ejército francés de Napoleón. Todo esto, pues, precisamente hace estallar formalmente la guerra con Francia y con todo esto pues empieza toda la problemática de la segunda intervención francesa. Entonces a partir de esta batalla del 5 de mayo pues empiezan eh, las luchas las luchas posteriores para poder tomar a México. Entonces, pues se da la Junta de Nobles. En esta Junta de Nobles, Francia y los promotores de una monarquía europea en México ofrecen el trono al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. Así, el bando conservador y el Imperio francés acuerdan ante la Junta de Nobles declarar la monarquía católica e invitar a Maximiliano y su esposa Carlota Amelia de Bélgica como emperadores al frente del Segundo Imperio Mexicano. Aunque Austria, Maximiliano era un príncipe exiliado, en México la Junta de Notables le abría como un oasis casi de manera de un espejismo ficticio la oportunidad de ejercer el mando al frente del Segundo Imperio. Entonces, pues, ¿qué es lo que sucedió después? Pues precisamente con esta batalla del 5 de mayo, pues hubieron varias luchas, varias muertes, pero pues al final termina ganando Francia. Por consecuencia, pues Juárez se mantiene como presidente todavía de México, pero pues se sube a una carreta y empieza a viajar por todo el país. Entonces en algunas ocasiones estaba en el este, después estuvo en el sur, en Veracruz, y así estuvo moviéndose constantemente. En parte todavía gobernaba muchos estados en México, pero pues los ya conquistados pues eran la gran mayoría. Y se puede decir que Francia había ganado la guerra contra México. Por consecuencia, pues Francia, al haber ganado, pues establece su monarquía en México, en donde pues precisamente invita a los personajes de Maximiliano y Carlota para ser los emperadores del Segundo Imperio Mexicano. Algo interesante es que precisamente Maximiliano pues era un príncipe exiliado, era un príncipe al cual no le iba a tocar gobernar en su país natal, que era Bélgica. Por consecuencia, pues le parece atractivo el hecho de que le invitasen a gobernar a un pueblo que en principio pues no era de él
y en principio pues a Maximiliano tampoco le tocaba gobernar. Por consecuencia pues le parece atractivo, y aparte pues este gobierno de la Junta de Notables, bueno, estos personajes de la Junta de Notables le mandan muchas cartas a Maximiliano que justificando según que eran por parte de los mexicanos, en la cual pues precisamente establecían en las cartas que se morían prácticamente los mexicanos por ser gobernados por un personaje como Maximiliano. Por consecuencia pues Maximiliano pues accede al gobernar tales territorios de México, y es cuando se viene precisamente a gobernar en el Segundo Imperio Francés. Entonces, pues en 1854, tras haber, por así decirlo, ganado la guerra Francia, pues Maximiliano y Carlota asumen el trono de México y se van a vivir al castillo de Chapultepec. Tras recibir la bendición del Papa Pío IX, Maximiliano y Carlota se entrevistaron con Napoleón III, el emperador francés, quien les impuso sus condiciones para apoyarlos como pareja imperial al trono de México, conforme al Tratado de Miramar, con apoyo del emperador francés Napoleón III y de los conservadores promotores de la monarquía católica en México. Maximiliano y Carlota arribaron al puerto de Veracruz en mayo de 1864 y se inició entonces la vida del Segundo Imperio en medio de dificultades económicas y militares, con pocos simpatizantes y con muchos enemigos. Para sorpresa y desconcierto del bando conservador, la política de Maximiliano asumió un carácter liberal, acorde a las reformas liberales. Entonces, pues precisamente en 1864 es cuando llega Maximiliano y Carlota y empiezan a gobernar formalmente México. Se convirtieron en emperador y en emperatriz de México. Todo esto pues precisamente motivados por el apoyo de Napoleón III y por parte de los conservadores de México, que a pesar de que ya se habían expulsado a varios en el gobierno de Juárez y se había quitado muchos privilegios anteriormente con las leyes de reforma y la Constitución de 1857, pues todavía existían algunos y muy importantes. En consecuencia, pues Maximiliano y Carlota empiezan a gobernar, pero pues les salen algunos problemas en sus dictámenes, ya que muchos de los escritos y muchos de los ideales que traía Maximiliano pues eran todavía de carácter liberal. Buscaban traer la libertad, o sea, abolir la esclavitud, el apoyar a ciertas clases sociales minoritarias, etcétera, etcétera, etcétera. En general, pues la figura de Maximiliano y Carlota fue interesante de analizar, ya que a pesar de que representaba la oposición, la figura de la oposición en México, principalmente pues trataban de ser buenos gobernantes Maximiliano y Carlota. Impulsaron muchas leyes, impulsaron muchas reformas a las leyes precisamente para proteger a las personas de la nación en la cual gobernaban o querían gobernar ellos. Cosa que pues hasta el día de hoy se sabe y se agradece, y es bonito saberlo, que en realidad pues fueron personas que no buscaban pues como tal hacerle daño a México, sino más que nada buscaban hacerle un bien y gobernar justamente a todos los mexicanos. Pero bueno, veremos más adelante que no sucedió tanto así. En 1866, pues Napoleón III retira las tropas francesas de México. Una vez concluida la guerra de secesión en Estados Unidos, el gobierno norteamericano, que había apoyado desde el principio al gobierno de Benito Juárez, por fin pudo emitir un ultimátum contra el Imperio francés para exigirle retirarse de México. Debido a las presiones de Estados Unidos ante un inminente conflicto fronterizo entre Francia y Prusia, Napoleón retiró sus tropas de México. Entonces, sin apoyo de Francia ni los de los conservadores, se debilitó fatalmente el imperio de Maximiliano. Entonces, si logran notar, de 1864 a 1866, pues pasaron prácticamente 2-3 años, en el cual, pues precisamente, en el último, pues Napoleón se retira y prácticamente, pues deja solo el imperio mexicano. Sí lo siguen apoyando a lo mejor los conservadores presentes en el país, pero pues el país que era prácticamente el que comandaba todo este nuevo imperio que era Francia, pues se retira y deja solo prácticamente al segundo imperio mexicano, cosa que pues algunos personajes pues aprovecharon, y uno de los principales pues fue Benito Juárez, en el cual pues junto a sus tropas liberales pues capturan y ejecutan posteriormente a Maximiliano de Habsburgo.
Esas tropas republicanas leales a Benito Juárez pues recuperan paulatinamente el territorio nacional que pues, estaba en control de los franceses. Maximiliano se rinde en el sitio de Querétaro y es fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía el 19 de junio de 1867. Tras la caída de Maximiliano, Benito Juárez restablece el poder soberano de la República restaurada. Aquí pues es algo que les había comentado en otros videos, ¿no? Que debido a la traición hacia la patria, por así decirlo, cosa que sucedió con Miguel Hidalgo y también con José María Morelos y Pavón por parte de la corona española, pues se les mandaba a fusilar, ¿no? Aquí sucedió algo más o menos similar. A Maximiliano se le condenó en contra de conspirar contra México, contra el gobierno de México, entonces pues eso dictaminaba pues, precisamente la muerte. Entonces pues Benito Juárez pues manda a matar a Maximiliano junto a Miguel Miramón y Tomás Mejía. Algo interesante es que precisamente su esposa pues le pedía que por favor se detuviera y que le perdonara la vida a su esposo, pero pues sin pensarlo ni dudarlo, pues Benito Juárez dijo que no, que había sido un traicionero y que pues era necesario ejecutarlo, ¿no? Cosa que como les digo, pues no era tan cierto en realidad, sino que pues nunca obraron mal Maximiliano ni Carlota. Posterior a la muerte de Maximiliano, pues Carlota toma su cuerpo y se embarca de regreso a su casa, en el cual pues ya, bueno, cuenta la historia que enloqueció y sucedieron cosas curiosas con su vida, pero es una situación muy triste para la pareja en realidad. Pero pues bueno, es prácticamente cuando muere Maximiliano y Carlota regresa a su país de origen, es cuando pues el gobierno de Juárez vuelve a instaurarse y pues prácticamente vuelve a ser México una república federal como tal. Entonces pues de los años 1867 a 1876 es cuando se da el proceso de restauración de la república. Entonces pues nuevamente recordemos que Juárez todavía seguía gobernando partes de México, todavía seguía con su ejército, pero un ejército y una gobernancia móvil, ¿no? Se estaban trasladando de una parte este a una oeste, del sur al norte y así sucesivamente. Por consecuencia, pues ya cuando Maximiliano es fusilado y termina el Segundo Imperio Mexicano, pues Juárez vuelve al juego como presidente de la República restaurada. En estos últimos gobiernos de Juárez, pues precisamente se dictaron algunas etapas interesantes en cuanto a la historia de México, que veremos pues más adelante. Entonces, pues a concluir la segunda intervención francesa y con el regreso de Benito Juárez al frente del poder federal, dio comienzo el periodo conocido como la República Restaurada. Mismo que abarcó los gobiernos de Juárez y el de Sebastián Lerdo de Tejada. La República Restaurada se distinguió como una etapa de civilidad y progreso basado en principios del positivismo, y en ese sentido fue antecedente la dictadura porfirista. En esa etapa destacan las medidas de Benito Juárez que implementó, como el juicio de amparo para proteger particulares contra posibles abusos del sistema judicial, se tensionó una causa, así como los primeros proyectos económicos para atraer la inversión foránea, la electrificación del país, el ferrocarril y bueno, en el ámbito de la modernización educativa, Gabino Barreda, el ministro de Educación nombrado por el presidente Juárez, fundó en 1868 la Escuela Nacional Preparatoria para sustituir el modelo educativo del clero de México, los cuales pues como a lo mejor sabrán pues eran en iglesias y prácticamente era educación por parte de la Iglesia Católica. También pues se creó la Escuela de Medicina, la de Ingeniería y la de Leyes. Gabino Barreda pues es un personaje muy importante en la educación de México, ya que pues precisamente es él el que introduce la filosofía positivista, la cual pues se distinguía por el vigoroso impulso de la ciencia y la tecnología para la generación del desarrollo industrial. Entonces pues esta filosofía positivista que hemos visto en algunos videos pasados, pues precisamente buscaba pues ahora sí que ser positivo, ¿no? En pocas palabras. Querer mejorar, querer impulsar el conocimiento, la tecnología, todo eso para poder vivir cada vez mejor. Entonces, pues, es con ello que se da uno de los primeros pasos por querer educar a las personas, ya más a fondo,
Clave aclarar que precisamente en el gobierno de Maximiliano también se dieron algunos mandatos orientados a la educación, pero pues uno de los principales y más fuertes pues, fue este con Gabino Barreda. En 1871 Juárez se mantiene como presidente de la nación mediante la reelección del periodo 72-76, pero pues ya Porfirio Díaz se manifiesta en contra de la reelección de Juárez, que se conoce como el Plan de Noria, al levantamiento al nombramiento de Juárez como tal. Noten que precisamente Juárez va gobernando desde ya hace casi 30 años, casi 40 años, estamos en el 76 y él estaba después de, bueno, poco antes de la guerra de los 3 años, entonces pues son como 30 años, ¿no? Prácticamente un poquito más por ahí. No, como 3 años más, 30 años más o menos. Ahí ¿cómo se llama? Redondeando. El chiste es que fue mucho tiempo. Benito Juárez se mantuvo mucho tiempo en el poder, cosa que Porfirio Díaz pues no le gusta, y pues precisamente se levanta contra Juárez en 1871, pero pues en ese momento pues fracasa. Entonces se vuelve a levantar un año después, precisamente para poder ya quitar a Juárez del poder. Pero pues se lleva la sorpresa que en julio de 1872 pues se da la muerte de Juárez. Entonces pues esa muerte pues da pie a un cambio presidencial, cosa que pues se nombra como presidente interino a Sebastián Lerdo de Tejada. Entonces pues se dan las elecciones. Aquí cabe aclarar que para aquellos que no sepan quién es un presidente interino, es más o menos lo siguiente. Cuando muere un presidente que está en su periodo de gobernatura normal, o sea, por ejemplo, imagínense que un presidente tiene que gobernar del 2000 al 2006 y muere en el 2003, pues se debe de nombrar un presidente para México. Ese presidente normalmente es el jefe de la Suprema Corte de Justicia, si no me recuerdo, o el primer ministro. Eh, pero bueno, el chiste es que esa persona pues queda como presidente interino y es su objetivo suscitar elecciones para nombrar a un nuevo presidente elegido por el pueblo. Entonces pues eso es lo que hace Sebastián Lerdo de Tejada y pues hace que, que se convoquen a elecciones. Entonces pues queda como presidente interino, pero pues en 1875 pretende reelegirse. Sebastián Lerdo de Tejada pues enfrenta una oposición iniciada por varios generales porfiristas, los cuales pues precisamente proclamaron el plan de Tuxtepec en contra de la reelección. Para octubre de 1876, Díaz ya estaba al frente del movimiento y se proclamó como presidente provisional. Pronto logró derrocar al presidente Lerdo y al ministro de Justicia, José María Iglesias, a quien inicialmente el plan de Tuxtepec lo había reconocido como vicepresidente. Entonces, pues esta es como que la historia y la introducción de la lucha de Díaz hacia el poder. Con el plan de Tuxtepec, pues resultó exitoso Díaz y logró el triunfo a partir de la batalla de Tecuac, cuando el general Manuel González, bajo las órdenes de Porfirio Díaz, derrotó a las tropas del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Entre octubre y noviembre de 1866, Porfirio Díaz ascendió al poder en términos materiales. Entonces, pues con el plan de Tuxtepec, pues ya Porfirio Díaz desconoce a Sebastián Lerdo de Tejada y se accede al poder, al, al poder del presidente de la nación. Y pues prácticamente eso es todo lo que se tenía que ver en esta tercera unidad. Entonces, pues precisamente notemos todo el proceso que tuvo que pasar México para poder ser ya comandado por un personaje diferente. Porque nuevamente notemos que Juárez estuvo prácticamente 30 años redondeando la cifra en el poder. Y pues bueno, ya era necesario un cambio, ¿no? En el gobierno de Juárez pues, suscitó varios conflictos como la guerra de los 3 años, la segunda intervención francesa, y pues hubo muchos problemas, ¿no? Cosa que pues al país pues
a lo mejor le dañó mucho en un principio. Pero pues algo chistoso es que pues muchas personas pues no ven esa visión de Juárez, ¿no? Como un personaje que era muy autoritarista y quería el poder para él solo. Más bien siempre se lo atribuyeron a Porfirio Díaz. Pero pues en realidad pues Juárez también fue un personaje muy orientado al tener el poder y al querer tener el control. Pero bueno, vamos a ver que precisamente en el video siguiente, pues Porfirio Díaz hace muchas cosas buenas durante su gobierno. Su gobierno también dura más o menos 30 años, pero pues trae cierto modernismo a la nación, cosa que inicialmente quería Juárez, pero pues con su muerte pues ya no se pudo lograr. Entonces, pues bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, continuamos con la siguiente unidad que es la unidad 4 y pues vamos iniciando el gobierno de Porfirio Díaz. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.